Nuestra presentación tiene un nombre bastante sugestivo, es que logran los contratos NEC 3, pongo entre paréntesis opción F en ARCC, y mi nombre es Luis Ruiz, yo soy ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica. Actualmente me dedico a hacer juicio experto técnico independiente en procesos arbitrales y de trato directo. También soy Dispute Boards en contratos NEC. Lo fui tanto para los Panamericanos en 3 de los 5 grandes contratos de los Juegos Panamericanos, y hoy presido 2 Dispute Boards y formo parte de otros 2 en el marco de los proyectos que desarrolla la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Asimismo me dedico a la docencia, es un tema que me da mucho gusto compartir conocimiento y experiencias a través de las aulas, en donde tenemos la oportunidad de cruzar e intercambiar puntos de vista con profesionales que deciden apostar por su formación académica, pero también a través de la asesoría de tesis de maestría, donde se desarrollan temas tan interesantes como el que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los contratos NEC 3 o opción F en el marco de la construcción de infraestructura desarrollada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y cuáles son las diferencias respecto a lo que hubiera acontecido si éstas se hubieran desarrollado con la contratación convencional, es decir, ley y reglamento de contrataciones con el Estado. Muy bien, vamos a nuestro tema. ¿Qué aporta NEC 3, opción F, a la reconstrucción con cambios? Yo creo que para responder a esta pregunta hay que solamente ver una realidad que es incuestionable. Esta es una noticia de abril del año 2020, cuando estábamos en pleno ascenso de la pandemia. Trascendió porque el sistema de salud en el Perú había colapsado, y como todos sabemos por las noticias que pudimos ver, había escenas pues, muy tristes, en donde había gente que no llegaba a tener una cama en una cama UCI, ¿no? Pero paralelamente a esta noticia trascendió el hecho de que existían en ese momento, la fotografía en ese momento era que existían 14 hospitales que estaban inconclusos y paralizados. Inclusive la lista de estos hospitales trascendió en la prensa, y no solamente me refiero a la prensa. Digamos, ahora lo que más uno revisa son las novedades que hay en la web, sino que fue muy fuerte la noticia porque digamos, trascendió a través de los principales canales nacionales, ¿correcto? Y claro, la mayoría de estos contratos estaban en proceso arbitral por resolución de contrato. Habían contratos que habían nacido muertos, es decir, tenían avances muy cercanos a cero, y habían contratos que habían pasado a proceso arbitral por resolución con un porcentaje bastante alto. Alto me voy a referir por encima del 75%. Tan cerca de poder llegar a la meta, pero a la vez tan lejos de poder servir para el objeto para el cual fueron concebidos, que es la atención al paciente. En octubre del año 2021, CAPECO publicó su informe económico número 45, en el que daba cuenta, número 46, perdón, en el que daba cuenta de unas cifras agregadas que ilustraban cómo estaba la obra pública. Y fíjense ustedes, estas son las obras paralizadas tanto en gobierno nacional como en gobiernos regionales a diciembre del año 2018.
con proyectos con avances hasta el 10% o más de 80%. Y estas están en miles de millones, es decir, cuando vemos que hay 308 proyectos, son 308 proyectos completando 4.690 millones de soles en obras. Déjeme un ratito, ahora sí. Estaba silenciando con el debido respeto a un par de asistentes que tenían el micrófono abierto. Muy bien. Sigamos adelante con estas cifras agregadas. La ejecución del presupuesto de inversión pública por sectores es la que pinta en pantalla. ¿Por qué me ha interesado mostrar esto? Porque actualmente tenemos a Reconstrucción con Cambios fundamentalmente interviniendo en lo que se denomina, valga la redundancia, intervenciones integrales en las cuencas de los ríos que fueron afectados o que afectan en mayor cuantía cuando sucede un fenómeno del Niño, pero también en lo que se refiere a escuelas y hospitales, es decir, proyectos desarrollados por el PRONIET y por PRONIS, ¿correcto? Este abanico de proyectos abarca proyectos de abastecimiento de agua, de saneamiento, de irrigación, transporte urbano, siendo que el filón más importante hoy por hoy trasciende en lo que se refiere a las carreteras desarrolladas por Provías Nacional y por Provías descentralizado, siendo Provías Nacional el que ostenta el mayor volumen de desarrollo, tanto en millones de soles como en número de proyectos y en general de todos los sectores económicos donde se desarrolla infraestructura pública. Esto todavía no ha tenido una, entre comillas, reingeniería en la forma como se ejecutan los proyectos y sin duda alguna, pues los procesos arbitrales en proyectos de carreteras están bastante difundidos y habiéndose agudizado notablemente los procesos arbitrales por resolución de contratos. Sobre todo se observa esta tendencia de manera singular en los proyectos que desarrollan que se desarrollan en forma descentralizada. ¿Okay? Quiere decir que en el gobierno nacional no exista, o en Provías Nacional no existan incontables procesos arbitrales, pero la resolución por inviabilidad económica financiera de los proyectos debido a los malos expedientes técnicos es una tendencia bastante notoria a nivel de los proyectos de carreteras desarrollados en forma descentralizada. Las obras de gobierno nacional y de gobiernos regionales en procesos arbitrales a agosto del 2008 daban cuenta de las cifras que vemos en pantalla. Fíjense ustedes aquí el monto que fue invertido en obras que se encuentran en proceso arbitral a nivel de gobierno regional, 19 mil millones de soles, a nivel de gobiernos regionales, casi 7 mil millones de soles, ¿no? Entonces, esta es una realidad y una realidad que además, digamos, tiene un foco, creo yo, que ya está bastante estudiado, bastante entendido en términos de cuál es la causa principal, digamos, que, que explican estos procesos y estas están vinculadas con el expediente técnico.
¿no? Las deficiencias, situaciones no previstas, y frente a una plataforma, entre comillas, contractual, me refiero al reglamento de contrataciones con el Estado, que resulta muy rígido. Y si a eso le sumamos el hecho de eh, las motivaciones personales de los ejecutivos públicos, me refiero de cara a lo que significa una auscultación de Contraloría. Entonces, el resultado es que hoy en día, seguramente que ya debe estar encabezando los arbitrajes en construcción, debe estar encabezados por aquellos que se deben a la resolución del contrato. Una de las cosas que yo siento es que cada vez a un funcionario público le, le quema menos las manos para poder resolver un contrato, ¿no? Como si eso no significara una tragedia, pues, para un país donde los recursos escasean, donde la infraestructura, la brecha de infraestructura es gigantesca y donde ya existe un embalse de proyectos que están, según hemos visto las cifras, que están envueltos en procesos arbitrales. Como corolario, estas cifras fueron presentadas por el Contralor General de la República. Fue noticia en enero de este año. 2.369 horas paralizadas, más de 22.000 millones de inversión pública involucrada. Entonces, creo yo que si nosotros quisiéramos responder qué logran los contratos NEC 3, paréntesis, opción F en RCC, yo creo que lo que están logrando se puede explicar en una sola palabra, y es eficacia, ¿correcto? En nombre de la eficiencia, tenemos una realidad como la que acabamos de ver. Una eficiencia que yo, con todo el respeto, cuestionaría. Porque el hecho de que un proyecto pueda aumentar en un 50% no significa que le están robando al país. Eso no existe una correlación necesariamente en esa cuestión. Lo que puede significar es que tenemos pues estudios de preinversión a nivel de factibilidad que sí pueden ser cuestionables. De hecho, en mi experiencia pericial he visto situaciones o casos en donde se han licitado proyectos que supuestamente debían tener luz verde a nivel de viabilidad en la etapa de preinversión y que finalmente no lo era. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, vayamos al foco. Yo creo que hay algo que quisiera que quede impreso en vuestras cabezas de esta reunión, es que lo que está aportando NEC 3 es eficacia. Y a mí me parece impresionante cómo es que habíamos perdido la brújula, de cómo habíamos perdido el sentido de propósito, cómo habíamos perdido digamos, este sentido de propósito, la razón de estar en un proyecto de infraestructura, que evidentemente es la consecución del proyecto. Digamos, cuidando de que los objetivos clave puedan ser alcanzados. Entonces, la eficacia era un elemento perdido, ¿no? Perdido. Se perdió la eficacia. Lo que importaba era, entre comillas,
evitar cualquier apariencia de querer favorecer a, a un contratista. Claro, yo puedo entender, como, seguramente como ustedes, que después de toda esta situación, toda esta bomba que explotó acerca del Club de la Construcción y de seguramente otros miniclubes que habían en el sector. Eh, pero, pero esto ya ocurría y sin embargo ya ocurría en el sentido de la corrupción y, y también existía pues esta situación de embalsamiento, represamiento de los procesos arbitrales. Yo recuerdo mucho, más o menos hace unos 15 años, que existían compañías constructoras grandes que tenían 250, 800 millones, 1.200 millones de soles en proyectos en proceso arbitral. Y yo sacaba mi cuenta y me ponía, digamos, en una de las cifras intermedias, que son los 800 millones, y decía, si la probabilidad de éxito de este arbitraje fuera 400 millones, y considerando que una obra de infraestructura puede tener un margen mediano, digamos, 10%, eso equivalía a tener una cartera de proyectos de 4.000 millones de soles. Y entonces, claro, era fácil explicarse porque habían compañías, y con toda justicia, que tenían gerentes de contratos, gerentes de controversias, equipos legales dedicados in-house, dedicados únicamente a resolver las controversias, más una serie de satélites orbitando alrededor de las compañías, me refiero a los soportes legales externos. Eso no lo estoy criticando, simplemente estoy planteando cuál es, no digo era, sino cuál es la realidad en, en contratación pública. Entonces, número uno es eficacia, ¿correcto? Pero eficacia a costa de la eficiencia, no creo. Yo creo que los contratos NEC3 opción F han puesto sobre la mesa un aporte que es bien importante, que es la capacidad para agregar valor al proyecto. Es decir, el planteamiento no solamente de un objetivo que es culminar las obras, sino en general de objetivos clave del proyecto, cuya consecución está directamente conectada con lo que debe ser considerado como valioso para el proyecto. Entonces, nuevamente, cuando me pongo en la realidad, digamos, en esta realidad donde abundan los proyectos resueltos, los contratos resueltos, perdón, yo digo, ¿y, ¿y dónde quedó la consecución de la obra? El hecho de que un colegio eduque niños o que un hospital cure enfermos. ¿Dónde está eso en el momento en que se toman las decisiones que condujeron a que el proyecto quede en inviabilidad económica financiera? Y claro, cuando ya yo veo que la máquina no da ni para atrás ni para adelante, entonces jalo la palanca, pues, ¿no? O sea, tiro por el retrete todo. Resuelvo el contrato, pues. Bueno, que ya se vea esto en un proceso arbitral. Entonces, creo que, ojo, a despecho de que creo que el principal beneficio es la eficacia, y eso ya es plausible. Creo que es la capacidad para agregar valor al proyecto por esta conexión clara que genera entre los objetivos claves del proyecto y, y, lo que es valor. Entonces, eso es valor. Cuando estoy
cumpliendo con mis objetivos claves eh, que está evidentemente en las metas funcionales, pero que puede ser traducido, digamos, en la punta del iceberg en plata, en dinero y en plazo. Pero un objetivo clave que es muy discutido y que tiene mucho peso en el contexto de los proyectos que se están desarrollando por RCC es el tema de la calidad del proyecto. Y en ese sentido, realmente, al menos lo que me toca ver en términos de calidad, ¿no? Calidad de la infraestructura, este, tanto educativa como hospitalaria, que es digamos, los dos tipos de intervenciones donde tengo experiencia como dispute work, es um, muy alta, ¿correcto? Y entonces, esta conexión de los objetivos claves con lo que es valor realmente me permite replantear desde mi punto de vista esta, esta, esta pregunta, ¿no? Es decir, o clarificar, más que replantear, clarificar esta pregunta, o sea, ¿para qué estoy en el planeta proyecto? ¿No? ¿Para qué estoy en el planeta proyecto? Y claro, para evitar cualquier apariencia de conflicto de interés, para tomar las mejores decisiones técnicas que permitan que esta infraestructura cumpla con el objetivo para el cual fue concebida, ¿no? Entonces, así de lejanas están, digamos, eh, las perspectivas, creo yo. Y nuevamente, regresando a los proyectos que desarrolla RCC, creo que hoy los gerentes de proyecto que, digamos, que son de RCC, son funcionarios públicos, creo que tienen esta conexión bastante más clara. Ojo, eh, eh, no son, las organizaciones no son nombres, son personas. Y seguramente que sí, que hay gerentes de proyectos más ejecutivos, que tienen mayor capacidad de decisión, mayor talento y talante para pararse frente al bicho, que además estamos hablando de cientos de millones en un proyecto. Sí, seguramente que sí, ¿no? Sin duda alguna. Pero vamos a, digamos, a lo que moviliza la organización, me queda claro de que esa conexión está mucho más clara desde que estos proyectos son manejados con esta plataforma contractual. Entonces, ¿cuándo agregamos valor en un proyecto? Y esa es una idea también que me gustaría que quede claro. Sin duda alguna, cuando alcanzamos sus objetivos clave. Entonces, tener una claridad sobre estos objetivos resulta fundamental. Pero no solamente es importante tener claros los objetivos, sino tener claro también la priorización de los objetivos. ¿Qué es esto de la priorización? Si finalmente los objetivos son objetivos, ¿no? Claro, el objetivo siempre será que la infraestructura sirva para los fines para los cuales fue concebida, ¿no? Pero cuando vamos bajando y vamos aterrizando los objetivos a nivel ya de gestión de proyectos, tenemos que lidiar con un aspecto que resulta fundamental, que es el tema de la contraposición de lo que puede existir en los objetivos. Y, oye, ¿y eso es posible? Y yo creo que sí. Y, y, y claro, pongo como ejemplo el tema de los panamericanos porque quisiera que me entiendan con esto de la priorización de objetivos. En los contratos
que tanto en Panamericanos como en los contratos de RCC existen en lo que se denomina un presupuesto meta y un presupuesto objetivo y un plazo objetivo, ¿correcto? Sucedía también en los Juegos Panamericanos. Sin embargo, resultaba claro para todos los que gestionaban estos contratos, me refiero a los de Lima 2019, que el plazo era tenía una prioridad sobre los objetivos, sobre cualquier otro objetivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los Juegos Panamericanos se inauguraron el 26 de julio del año 2019. Ahora, eso significa que en Panamericanos no hubo eventos o condiciones que, escapando a las consideraciones contractuales, afectaron la ruta crítica. O sea, ¿no hubo? Claro que hubo. Sí hubo, ¿no? Y eso fue lo interesante. Y claro, aquí juega un rol importante también el contrato. Vamos a ver eso en un ratito. Pero, pero es muy importante entender esto porque eh, de acuerdo a la mayoría de contratos privados en el Perú, y digamos, comenzando por un contrato público como es el reglamento, entre comillas, contrato, cuando uno tiene un evento o condición que escapa a las consideraciones del contrato e impacta la ruta crítica, los contratos, le hace también el reglamento de contrataciones con el Estado, te lleva de la manito a solicitar tu ampliación de plazo, ¿no? Entonces no hay una receta, hay una guía de pautas para que eso suceda. Eso no sucede en NEC 3, ¿correcto? Entonces en NEC 3 no sucede eso porque cuando ocurre un evento impactante, que en NEC 3 recibe el nombre de evento compensable, las partes discuten diferentes posibilidades de enfrentar el evento compensable. Y el gerente de proyecto, que representa los intereses del proyecto, puede solicitarle al contratista que, si técnicamente es posible, pueda mitigar el impacto potencial de plazo que se ha producido a raíz de que se ha disparado un determinado riesgo. Entonces, fíjense qué interesante. Y entonces, en función de eso, un contratista puede prestar una cotización que sea diferente a la de ampliación de plazo, más gastos generales variables, más costos directos asociados al tiempo, ¿no? Que es, digamos, un poco la receta de los contratos tradicionales, incluyendo el reglamento. Lo que puede presentar una cotización en la cual el impacto en plazo es cero, pero sí hay un costo de aumentar la productividad de su sistema y eso significa acelerar el, el proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, claro, a esto último ayuda el contrato, sin duda alguna, pero ahorita estamos analizando la importancia de tener claro, en caso de que se requiera priorizar, tener claro cuál es la prioridad del proyecto. Es decir, no puedo muchas veces, porque estos intereses, estos objetivos muchas veces se encuentran contrapuestos, esa flecha roja, hay un jaloneo, pues, ¿no? Es que, oye, pero es que si hay más plazo hay más costo, pues, ¿no? Porque están las variables de gasto general y etcétera. Entonces, ¿a quién sirvo? ¿A Dios o al diablo? No, tiene que haber una priorización que tenga que ser muy clara en el proyecto para que eso suceda. Y yo creo que este es un elemento que, que sin duda estuvo muy nítido en el Lima 2019. Como concepto, veo que existe en ARCC. Eh, de repente, no con la misma nitidez que permitía pues un plazo fijo como el 26 de julio del 2019, pero sin duda es un concepto que está instalado en los funcionarios y en general en los contratistas, que son gestores del proyecto. Y finalmente, ante la pregunta que ha aportado NEC 3,
creo que son elementos claves del contrato que coadyuvan a la colaboración contratante y contratista. Yo creo que este es un aporte muy significativo. ¿Por qué es importante la colaboración? Porque no debe quedar ninguna duda de que existe una relación causal entre acción colaborativa y logro de objetivos, ¿no? Pero la colaboración no es solamente eh, no es una poesía, pues, ¿no? No es, oye, yo colaborativamente te voy a penalizar, colaborativamente te voy a negar tus eventos compensados. Entonces, como decimos en broma, yo creo que hay que comenzar a enjuagarse bien la boca para pronunciar la palabra colaborativo que hoy por hoy se escucha en, en una misma frase. Se puede escuchar 3 veces la palabra colaborativo en el tono menos colaborativo que he escuchado en mi vida, ¿no? Entonces, sí hay que tangibilizar estos elementos. Creo que NEC tiene unos elementos que son muy importantes. El marco institucional, cuando me refiero al marco institucional, me refiero a lo que es la ley para las partes que se deba cumplir. Y yo creo que el contrato NEC 3 eh, que le da esa formalidad a la gestión de las partes y que nadie esté con los pelos parados de que está haciendo algo que pueda ser mal visto, por ejemplo, a ojos de una Contraloría, es fundamental. Pero más allá de esto, que sí es importante, creo yo que un aspecto fundamental es la distribución balanceada de riesgos que ofrece el contrato, ¿no? Este es un elemento que sin duda alguna es un aporte muy significativo y es uno de los temas que creo que a abrir durante el curso. El otro elemento importante son las prescripciones técnicas de gestión. Voy a decir algo que vengo diciendo en los foros en los que participo en términos generales y seguramente que pongo como excepción a los proyectos que se desarrollan en la gran minería y en los proyectos importantes de hidrocarburos. Los contratos en el Perú, incluyendo los que se desarrollan en contratación pública, son pobres en prescripciones técnicas de gestión, ¿correcto? Y creo que hoy, en ese sentido, eh, eh, los contratos que se desarrollan en los proyectos llevados a cabo por ARCC son ricos en prescripciones técnicas de gestión. De hecho, si ustedes abren la página web de NEC van a encontrar que este es un contrato lean, es decir, sencillo, exento de lenguaje complicado y que privilegia la gestión. Porque no hay otra cosa. Una cláusula que parcha y dice que el contratista jura por su santísima madre que va a usar las mejores prácticas mundiales en planeamiento, control, comunicaciones, procura. Discúlpenme, pero y además son cláusulas que tienen 8 párrafos sin coma alguna. No los puedes leer con una sola bocanada y eso va a cubrir la ausencia de prescripciones técnicas de gestión. Así estamos manejando los contratos hoy día. No tiene sentido, ¿no? Hay una serie de elementos que yo le llamo niveladores conductuales. O sea, sin duda alguna, elementos que son fundamentales. El hecho de tener eh, muy presente, dejar muy presente de que no podemos ser general después de la batalla, es decir, no podemos tomar decisiones de cosas que se produjeron ex ante con información ex post, ¿no? Eso es ser general después de la batalla. Entonces, estos espacios del contrato en donde te dicen
¿Qué decisión hubiera tomado un contratista experimentado en el momento que suscribió el contrato, ¿no? Entonces, es un elemento eh, muy importante, creo yo. Si bien es cierto, existen razones jurídicas por la cual en la cláusula 1 en la cláusula 1 del NEC se pacta la buena fe como elemento base de la colaboración. Creo yo que este es un aporte fundamental, porque si bastara con lo que dice el Código Civil respecto a que los contratos se leen, se interpretan de buena fe, entonces seríamos el país de las maravillas en la colaboración. Y no es así. Entonces creo yo que esta cláusula da espacio en las cláusulas Z, que son aquellas donde se complementan algunas las cláusulas da espacio para desarrollar claramente descriptores de comportamientos objetivos y observables que están correlacionados con la colaboración. ¿Se dan cuenta? Y esto es, creo yo, un aporte que se desprende del NEC, que está presente en los contratos que hoy rigen los contratos entre RCCI y los contratistas gestores, ¿no? Y aquí yo en este punto pongo el aspecto relacionado con el dispute board, ¿no? Más allá de que el dispute board está en el proyecto para ayudar a prevenir y resolver desacuerdos y o controversias, algo que quisiera transmitirles y que debe quedar muy claro es que un dispute board se vería realizado si termina un contrato sin ninguna sumisión formal. La sumisión formal es equivalente a la demanda arbitral, pues no salvando la distancia, pero para que me entiendan. Y habiendo logrado, si es que alguna sumisión formal se hubiera presentado, que ésta se revierta y haber impulsado a las partes para que resuelvan en trato directo técnico sus diferencias. Eso ya me ha pasado en algunos de los contratos cuyo distribuidor presido, y esto es, sin duda alguna, estimados participantes, tiene un sentido de realización tremendo para nosotros como distribuidores. Creo que el otro aporte, sin duda alguna, estimados participantes, ha sido el sistema de entrega. ¿Ah? El sistema de entrega del proyecto es la forma como el contratante decide organizar su relación con los principales involucrados en la ejecución del contrato para poder lograr la consecución de los objetivos de su proyecto. ¿Okay? Entonces, fíjense usted, en contratación pública existe un sistema de entrega tradicional que es bajo el cual se desarrolla la mayor cantidad de proyectos, que se llama DBB, D de Design, B de Bid, licitar, y B de Build, construir. O sea, primero licito, primero diseño, después licito y después construir. ¿Correcto? Entonces es un sistema tradicional que es conocido globalmente como el más confrontacional que hay. Y ese es el que impera en nuestro país. Luego existe en el reglamento, y lo digo con cariño, con respeto, pero ese es el nombre que para mí merece, una especie de cuasimodo de los sistemas de entrega de proyectos, ¿no? El famoso concurso oferta. Una cosa que nadie técnicamente, con dos dedos técnicos, nadie lo entiende. Suma alzada con un estudio de inversión a nivel de factibilidad que he declarado viable y tengo que apostar por darte un precio cerrado además para la ingeniería cerrado y para la construcción cerrado.
es tal vez el sistema de entrega que ha tenido más proyectos muertos en nuestro país. Y lo digo abiertamente, si yo tuviera el poder de hacer, si a mí me dijeran, oye, hoy te doy 3 minutos para que hagas algo por la ley y el reglamento de contrataciones con el Estado. Listo, chao, concurso oferta. Mal llamado EPC peruano. ¿Ya? Y INEC 3F es un CMR, que no es AFA a la vela, sino es una gerencia de construcción a riesgo, es un Construction Management at Risk, donde risk es por todo el diseño. Es decir, que inclusive si hubiera un estudio de preinversión a nivel de factibilidad que hubiera sido generado para poder calcular, estimar un presupuesto meta y un plazo objetivo, no es relevante para la responsabilidad que tiene el contratante gestor, que es desarrollar todo el diseño bajo su responsabilidad. Ahora, sin duda alguna, hay algunas cositas que no necesariamente han pasado a mejor vida desde Panamericanos a RCC, pero que en las lecciones aprendidas que salgan de RCC esto se pueda aquilatar y oye, ok, si di un paso hacia adelante que no fue bueno, ¿por qué no dar el paso hacia atrás, un poco más cerca a lo que originalmente tenía NEC 3F original, ¿no? Pero, sin duda alguna, CMR está permitiendo la integración de las fases clave del ciclo de vida del proyecto, evitando estas discusiones bizantinas de quién tuvo la culpa, ¿no? Porque acá hay un solo responsable. ¿Ya? Y las herramientas tecnológicas no es que las haya traído NEC 3F, sino que hay estos elementos de colaboración. Yo lo que digo es que son como tierra fértil, donde sembrar entonces herramienta tecnológica va a florecer, ¿no? He visto contratos con BIM y con toda la cosa donde las partes se han agarrado patadas. Entonces, no es cierto que el BIM es el elixir que genera colaboración. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que en la tierra correcta, esa plantita de la herramienta tecnológica va a florecer y el aporte va a ser muy significativo. No solamente en términos de colaboración, en términos generales en el proyecto. ¿Ah? Pero no es cierto que el BIM per se genera colaboración. Estos elementos, desde mi punto de vista, responden a la pregunta, ¿cuáles son los elementos que integrados en el contrato de forma pragmática han contribuido a la colaboración, correlativamente a la consecución de los objetivos, correlativamente a la generación de valor en los proyectos? Entonces, teniendo clara la priorización de objetivos y un contrato bien balanceado, ¿se puede garantizar la colaboración? No. Las personas son claves. Y para eso se necesita trabajar en una cultura colaborativa. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan el histograma que mostré de los proyectos por sectores? Y dije, oye, bueno, ahora están haciendo colegios, acá está PRONET, están haciendo hospitales, acá está PRONIS. Intervenciones integrales es algo como muy especial y lo mismo que pasaba con la infraestructura deportiva de los panamericanos, pero todavía falta bastante digamos, hay más oportunidades y los verdaderos filones que están en las carreteras
todavía eso, ese es un tema bien polémico, ¿no? Ese es un tema que parece que es como la pelota de Maradona, ¿no? No se mancha, no se toca. Pero en fin, vamos a ver. Sin embargo, resulta evidente que cuando un determinado segmento de proyectos se toca, los funcionarios que han venido trabajando en esos segmentos son seguramente los principales llamados a gerenciar estos proyectos. Entonces, eh, es importante trabajar en fomentar un cambio cultural, porque no cabe duda pues de que los funcionarios vienen de un ambiente confrontacional, donde construir valor nacional no está en su diccionario. Hay que trabajar una cultura corporativa y hay que mantener un buen gobierno del proyecto. En términos generales, mi apreciación es que la estructura de governance de los proyectos, que es la misma que se usó en los panamericanos, en términos generales está bueno, ¿ya? Es decir, permite una buena toma de decisiones. Hay algunos matices en el caso de los proyectos de RCC, pero está. Eso se debe mantener. Y si hay que tomar y mirar un poquito, oye, qué pasó en Panamericanos para ver, porque hay que tomar lecciones aprendidas, ¿no? ¿Ya? O sea, no se trata de, porque ya lo hice así, ahora a partir de acá debo seguir cometiendo los mismos errores. No, pero trabajar mucho en la cultura colaborativa, porque si pones a gente que culturalmente está diseñada para pelearse, mentalizada para pelearse, entonces no hay mandala de elementos que vaya a funcionar. La gente es fundamental, tiene que haber cultura colaborativa y un buen project governance. Yo creo que estos elementos en general han sido aportados por los contratos NEC 3 y bueno, acerca de estos elementos es que profundizaremos en el curso de contratos NEC 3 opción F. Ah, muchas gracias. Eso es lo que había querido compartir con ustedes, eh, estimados participantes. Muy bien. Adelante, Omar. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, Perfecto, muchas gracias. Todavía, chicos, no se desconecten todavía. Luis, si me podrías dar el host, por favor. a ver, déjame ver. Ya. Ya, a ver, un segundo. Espérate. ¿Perdón? Pico en tu... Sí, en mi usuario, ahí debe aparecerte la opción de dar host. ¿Me hace el host? a ver, a ver, yo pico acá y me Yo estoy sale... como host. Yo estoy como host. Gracias, gracias. Ah, ya. Sí, Ahí, sí. no te Ya, desconectes, no te perfecto. desconectes. Claro que sí. Listo, damas y caballeros. Muy buenas noches, damas y caballeros. Agradeceré que tanto por redes sociales como por Zoom vayan escribiendo sus preguntas para poderlas compartir, por favor. Voy ahorita a hacer un detalle adicional, les voy a dar un detalle adicional en este momento, para que todos también, tanto por LinkedIn, Facebook, redes sociales, nos hagan pues las preguntas del caso.
Ya, por acá tengo unas preguntas bastante interesantes, pero no sin antes quiero compartir a los que nos han estado escribiendo acerca del curso una información de interés. Nuestro curso es el curso ENEC 3. Nuestro docente, nuestro ponente, el ingeniero Luis Ruiz González, él es DAB es miembro de la mesa de resolución de adjudicación, de resolución de disputas, y ha tenido pues la amabilidad de poder compartirnos todo su conocimiento ahora. De hecho que hay muchas cosas más que podemos ver y de hecho que la vamos a ver, y para ello vamos a compartir con todos ustedes una información de interés del contenido del curso. Además también vamos a comentarles acerca de un descuento bastante interesante para ustedes, para que lo puedan tener, en especial obviamente a todas las personas que están conectadas con nosotros ahora. Ya, acá tengo, a ver un segundito por favor, mientras tanto, acá tengo una pregunta bastante interesante, Luis. ¿Cuál es exactamente la opción que se está usando en la RSC? ¿Y en qué consiste la RSC? ¿Es lo mismo que la reconstrucción con cambios o en qué varía, ¿no? Si nos puedes ir respondiendo eso al respecto mientras voy preparando el material a lanzar. La opción que se utiliza en los contratos de reconstrucción con cambios es la opción F, que es un sistema de entrega en el que el contratante no solamente es un ejecutor de obra, ¿no? Desarrollo de ingeniería, desarrollo de procura y desarrollo de construcción. Pero lo que compra, entre comillas, la autoridad para la reconstrucción con cambios, no es tanto la capacidad de hacer obra con tu mano. De hecho, es apreciable que el contratista tenga esas capacidades, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es su capacidad de gestionar, es decir, de establecer pues una estrategia para poder ejecutar el proyecto desde el diseño. Entonces hay toda una estrategia de paquetización que va generando unos trenes de trabajo, ingeniería, procura y construcción, dado a que el contrato NEC 3 opción F permite que en la medida que existan paquetes de diseño que puedan desarrollarse en forma integral sin depender de otras partes del diseño, estas se pueden ir desarrollando como un paquete de trabajo de diseño que a la vez va a dar origen a un paquete de procura y correlativamente a un paquete de ejecución de obra, ¿no? Entonces, la estrategia de ejecución pasa por establecer pues esa forma en que se va a paquetizar el proyecto y esto a su vez va a generar un ritmo de trabajo, ingeniería, procura y construcción, que es una característica de los contratos que permiten pues esto, ¿no? Se le conoce como fast track, ¿ya? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Por acá hay otras consultas que están llegando. Bueno, mientras van escribiendo sus consultas, queridos participantes, acá les quiero compartir el brochure del curso que tenemos previsto para ustedes de contratos colaborativos, ¿sí? Este es el contenido que vamos a abordar. Una visión holística, el Project Delivery System, filosofía que incentiva la confianza, la cooperación mutua, distribución de balanceo de los riesgos, las cláusulas contractuales, parece una cápita, pero la verdad es que es bastante nutrido, ¿no? Si colocáramos acá todas las cláusulas que se van a ver, las principales obviamente, pues nos llenaríamos medio brochure, así que, pero esa partidita es bien consistente, bien potente. Obviamente se va a dar un criterio interesante de Last Planner que puede ayudar a definir, aplicar, obviamente,
los elementos de NEC 3 porque definitivamente nos ayuda, y también el análisis contractual, obviamente, en el marco de NEC 3. Estos son los datos que ustedes van a tener, la forma de pago, y si están en el Perú, ahí están. Si están en el extranjero, también tenemos, damas y caballeros, cuentas en otros países, así que para los que quieran, si están en Colombia, si están en México, etcétera, y quieren pagar con una cuenta de su país, también tenemos cuentas de estos países y otros más. No, México, por acá nos preguntan, sí, Carolina, tenemos de México, así que estás invitada, o si quieres pagar medio internacional, PayPal o Visa, también bienvenido sea. Con esto, ¿qué beneficio vas a tener? Ingresa a la base de datos laboral de Quality Consulting, también entrega de material digital, el diploma está incluido, ¿no? El precio, me pregunta, ahorita voy, Juan Carlos, al tema del precio. El curso son de 14 horas netas, ¿ya? 14 horas netas. ¿Qué significa 14 horas netas? Significa que las horas son de 60 minutos. Claro, para muchos es una obviedad, ¿no? Pero ocurre que hemos tenido casos con alumnos que nos hicieron una pregunta a veces así al respecto. Para nosotros era obvio, 1 hora y 60 minutos, pero ocurre que algunas instituciones, y ahí nos dimos cuenta, te ofrecen, por ejemplo, 10 horas de algo, y al final son 7 horas y media u 8, y ¿qué resulta? Que eran horas lectivas de 45 minutos, y ahí vienen las sorpresas, ¿no? Independientemente de que algún curso haya sido bueno o no, pero son sorpresas que cualquiera quiere evitar, así que con nosotros, pues no hay sorpresa alguna. Son 14 horas netas, ¿no?, que nosotros brindamos, de 8 a 10 de la noche. Los días, ahí le digo los días. Los días son el 23 de mayo, de ahí saltamos al 1 de julio, 8 de julio, 13, 15, 18 y 22. El precio ya. Ok, en cuanto al precio, tenemos un precio lista, que obviamente se le aplica un descuento brutal, ya, súper brutal. El precio lista de 930 soles, ya, pero tranquilos, ¿ya? Hay un descuento súper mega brutal, más del 20%, olvídense. O sea, los que ya nos conocen saben que damos unos descuentos brutales, súper atractivos, ¿ya? Pero antes que nada, el precio lista son 930 soles en dólares. Estamos hablando de $245 si nos vende del extranjero, ¿ya? Pero ese precio le vamos a hacer un súper descuento reducido, ¿ya? Un súper mega descuento, más de 20, más de 25 inclusive, ¿ya? ¿Cuánto es? Bueno, si quieres saber cuánto es ese mega descuento, y ojo, incluye material, incluye diploma digital, etcétera, el link está acá abajito, es bien simple, ¿no? Acá tú tienes la descripción de Luis al respecto. Estas son algunas de las empresas que nosotros hemos dado servicio en el pasado, y este es el link que tienes que llenar. Tan simple como eso, ¿no? Si quieres pensarlo, sin compromiso, llenas, piensas, evalúas si te conviene, no te conviene, quieres pensarlo con la almohada, quieres pensarlo esta noche, bueno, bienvenido sea. Te recomiendo llenarlo, pensarlo y mañana decides, ¿no? Mañana todavía vamos a tener durante el mediodía, bueno, un poquito más le vamos a dar, ya le vamos a dar un poquito más. Todo el día de mañana, ya, hasta las 6 de la tarde, para que tomas tu decisión. Finalmente, si mañana piensas, no, mejor lo llevo en otra oportunidad, bueno, no hay problema. Ya dejaste tus datos y se lo puedes, inclusive tu descuento se lo puedes transferir a un compañero que de repente no asistió, ¿no? Tú le dices, hola, Juan Manuel, ayer estuve en el webinar y bueno, pues hubo un descuento para los que se inscribieron. Y te voy a pasar mi descuento, porque yo de repente llevo la siguiente vez. O de repente me animo en pero te paso de todas formas. Y fenomenal, lo puedes hacer. Entonces, como dice el dicho, mejor es tener un seguro y no querer usarlo, que necesitar un seguro y pues no tenerlo. ¿Se entiende la lógica, no? A ver, acá hay unas preguntas interesantes, Luis, al respecto, que tiene que ver con el flujo de la notificación de reclamos. Claro, que en este caso me pregunta si el tema de reclamos es lo mismo que un evento compensable. ¿Caen en la misma categoría? Creo que por ahí va la pregunta. Ahí lo redactó un poquito extraño, pero creo que por ahí va la pregunta. Si nos podrías comentar al respecto. El resto, chicos, vayan a llenarlo acá, por favor.
sus datos. ¿Nos comentas, Luis? Claro que sí. No, sin duda son cosas muy distintas. La compensabilidad está referida a cualquier evento que conforme a la consideración de un contratista genera pues un impacto económico y o en plazo que, que desde su punto de vista requiere una compensación. Yo diría que una de las cláusulas más desarrolladas en el NEC es la cláusula de eventos compensables. Es, tiene, digamos, un desarrollo muy detallado, siendo, creo yo, uno de los procesos de gestión más importantes en nuestro negocio. Dicen algunos que en nuestro negocio lo único constante es el cambio. Así que a mí no me llama la atención, me llama la atención, mejor dicho, positivamente, de que tenga esta cláusula muy bien desarrollada. Y eso es cambio, es gestionar el cambio. No tiene nada que ver con el reclamo. El reclamo viene cuando no hay todavía ni siquiera es el reclamo, sino hay un desacuerdo entre los puntos de vista de contratante y contratista respecto a un evento compensable, por ejemplo. Ahí puede haber un desacuerdo. Existen mecanismos para prevenirlos y para solucionarlos y eventualmente, si todos los esfuerzos para lograr un alineamiento respecto a este asunto fallan, todavía queda una opción que es la de elevar el estatus del desacuerdo a controversia, ¿no? Y entonces eh, ya esto tiene que ser resuelto de acuerdo a la opción F de los NEC que se están usando en RCC a través de el DAP o el Dispute Adjudication Board. Yo creo que ahí estaríamos hablando de un reclamo, porque antes no hay un reclamo, es un proceso natural de gestión que estás empleando conforme al contrato, ¿no? Entonces, no vale hablar de reclamo cuando estás aplicando la cláusula 6 o 60 del NEC. Uh-huh. Muy bien, interesante. Por acá tenemos algunas preguntas. Si en algún otro sitio, aparte de la RSC, se están usando y o tomando como referencia los contratos NEC, y si, digamos, son similares a los contratos FIDIC. No, sin duda son dos plataformas contractuales distintas, ¿correcto? Desarrolladas propuestas por instituciones distintas y con filosofías también diferentes. ¿Ya? Creo que una de las características, a decir de los mismos expertos de FIDE, que es que NECA ha mantenido la silueta, para decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, mientras que FIDIC ha engordado en el tiempo, ¿no? Entonces, NEC tiende a hacer un contrato de lenguaje muy sencillo, exento de lenguaje jurídico y de tecnicismos que no pueden ser entendidos por el habitante del planeta proyecto, que normalmente son técnicos, digamos, expertos en gestionar proyectos de construcción. Entonces es algo que creo yo que es bastante positivo. Muy bien, muchas gracias. Por acá nos están preguntando sobre los diplomas de este evento. A ver, este evento es abierto, como ustedes ven, es gratuito. Sin embargo, si ustedes quieren tener un diploma de este webinar, lo pueden tener. Ahí tienen los precios, solamente estamos dando diploma digital por tema de pandemia. Ahí está el precio soles, tanto como dólares.
Y por cierto, si después te animas a llevar el curso, este pago que estás haciendo te va a servir a ti justamente para poder tenerlo como parte de pago, ¿no? Entonces, supongamos que hoy día llegas, adquieres el diploma y luego piensas en llevar el curso nuevamente, después, fenómeno, ya has congelado tu descuento y el monto que has dado te sirve pues como parte de pago. Ya, así que tranquilo por esa parte. Ya, obviamente, si quieres llevar el curso, ya esto también se puede incluir el diploma, ¿no? De este webinar. Obviamente el curso incluye diploma, ¿no? Y es tan simple como llenar tus datos aquí, la parte de, que ahí figura, de NEC, todo mayúscula, llena tus datos, nos das tus preguntas, y con esto pues vamos a dar ese mega, ultra, hiper, ya descuento. Por acá me preguntan las fechas, y aquí hay una pregunta sobre calidad, de repente ahí yo puedo responderla, algo he leído al respecto. Bueno, antes de eso, las fechas, ¿ya? Las fechas son 23 de mayo, luego el primero, 8, 3, C, 15, 18, 22. ¿Ya? 22 de julio luego, ¿no? Junio, perdón, junio, creo que dije julio, junio. A ver, me corrijo, disculpen. 23 de junio, 23 de julio, claro, acá me estaban corrigiendo. ¿Cómo es que salto de mayo a julio? Disculpen, ¿eh? 23 de junio, ya, a ver, ya por favor me lo confirmas con fecha, por favor, con mes, por favor, para no confundirme. Mientras tanto voy respondiéndole, ¿ya? Eh, el tema de calidad, como palabra calidad, no lo vamos a encontrar en NEC3, lo que sí vamos a encontrar el término de efectos, ¿ya? Inclusive está el término that effect date, ¿ya? Que es la fecha de efectos, ¿no? Claro, el nombre puede sonar sugerente, ¿no? Pero es la fecha en la que ya, digamos, cierras, usas para certificar el cierre, ¿ya? De estos efectos hay un término también completion, que ya explicará Luis ya luego en el curso, y son varios elementos que son hitos fijos que da pues el contrato NEI y que ayuda pues a ordenarse. Bueno, a ver, las fechas ahora sí, 23 de junio, luego saltamos al 1 de julio, 8 de julio, 13 de julio, 15, 18, 22. ¿Ya? Así que si estabas pensando, no, pero eso fue en el pasado, no, todavía estamos en futuro. 23 de junio empieza el curso, la clase 1, luego saltamos 1 de julio, 8, 13, 15, 18, 22. Total, 14 horas netas. ¿Ya? Ahí vas a hacer todas las preguntas que tengas. Nuestro docente, pues aquí presente, tiene una experiencia amplísima, no solamente como contrato NEC, sino también en otras experiencias, gerencias que ha llevado a cabo al respecto, y yo creo que va a ser algo bastante nutritivo, sobre todo el tema de la casuística, eso es lo que tú tienes que ver, ¿no? Una casuística de más de 25 años, 30 años de experiencia, creo ya, Lucho, ¿no? ¿Verdad? Sí. 30, yo puse 25, Estamos viejos 30 ya. años de experiencia, fíjate, ¿ah? Ya estamos viejos Claro, ya. yo tengo el gusto pues de haber conocido a Luis hace ya varios años. Él ya tenía ya un tiempo, bastante tiempo ya liderando proyectos y, y tengo pues el gusto de decir que así como de varios he aprendido también de él en su momento, ¿no? Así que yo le recomiendo bastante pues la cátedra que les puede dar Luis. Acá tengo una pregunta, antes de lanzar esa pregunta, Rafael, un segundito. Miriam, sí puedes pagar el día de hoy si gustas. Obviamente si pagas ahora, mejor, ¿no? Porque los cupos son limitados. Así que, ¿cómo hago para cancelar el cupo? Bien simple, pues llena tus datos aquí en el link. ¿Ya? Porque no te veo acá entre, bueno, son varios que se han inscrito, soy medio asigmático, así que al menos creo que estás por ahí, me parece, pero por si acaso llena de nuevo entonces. A ver, vamos al contenido. Acá vamos a ver una visión holística del contrato NEC, 3F, lo que es el Project Delivery System, la filosofía que incentiva la confianza y la cooperación mutua, distribución balanceada de riesgos, porque eso se trata. Hay un término en NEC que se llama Early Warnings, que son alertas tempranas, ¿ya? Ahí es cuando estamos hablando de un registro de riesgos, ¿ya? Ahí es donde va la parte de riesgos, ¿ya? Y Luis pues les mostrará en su momento una herramienta que le ha desarrollado, una matriz bien interesante para ese registro. Yo creo que ustedes se van a llevar algo bastante práctico y útil.
¿no? Obviamente también las cláusulas principales, ¿no es cierto? Y cómo esto puede ser granado con las planners y el análisis contractual en general. ¿Ya? Aquí está la amplia experiencia de nuestro docente, ya 30 años de experiencia o más. Y bueno, vamos entonces con algunas preguntas que habían por aquí, mientras voy dejando el link para los que me están preguntando, también por el link. Ya, me dicen si los Panamericanos fue la primera experiencia NEC o hubo algunas referencias iniciales o intentos, si se quiere, de contratos NEC, Luis. No, hasta donde tengo entendido, y eso es algo que, bueno, conversabas off the record, pues cuando formaba parte de los dispute boards en Panamericano fueron las primeras experiencias con NEC. Ok, ok, muy También bien. en opción F, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Interesante. Por acá también me preguntan, eh, ¿qué pasa si hay un evento compensable y me olvidé notificar la alerta temprana? Eh, eh, ¿Puedo lanzar nuevamente la alerta temprana, retroactivamente hablando, o cómo se puede proceder? Parece que es alguien que está viviendo o ha vivido en el contrato NEP, una pregunta bien específica. No sé qué nos puedes comentar, Luis. No, sin duda alguna, la alerta temprana no puede ser retroactiva, porque si no ya, ya no sería temprana, ¿correcto? Entonces, eh, lo que se trata, creo yo, esa es en mi experiencia de gestión, lo que trata de promover NEC es que el contratista esté siempre con la, con la perspectiva de riesgo adelantada, en, en, digamos, con ese botoncito en on permanentemente, ¿no? Prendido. Y claro, cuando la identificación de un riesgo se ha visorado con anticipación, se cumple el objetivo de lo que es una alerta temprana, que es ganar tiempo, ¿no? ¿Ganar tiempo para qué? Para evaluar el riesgo, para ver cómo se va a tratar este riesgo, para ver si partes o algunas dimensiones de este riesgo están ya asignadas en el contrato. Hay algunas partes que claramente pueden representar un evento compensable. ¿Qué parte enfrenta eh, alguna de las dimensiones de riesgo de este evento? Y en general, tener un plan de contingencia. De tal manera que en el momento en que se dispare ese riesgo que fue alertado tempranamente, digamos, las partes estén preparadas para enfrentarlo. Esa es la filosofía de la alerta temprana. Entonces, cuando un contratista es diligente y competente, se espera pues que esté en esta emoción, entre comillas, de alertar situaciones que pudieran impactar en los objetivos clave del proyecto. Por eso es que el NEG hace esa conexión entre la compensabilidad y la prueba ácida de si fue alertado tempranamente. Evidentemente siempre bajo digamos, el entendimiento de que esto podría haber sido avisorado tempranamente por un contratista experimentado en este tipo de proyectos, ¿no? Que la vara con la cual eh, hay que medir una situación en particular, ¿no? Ok, muy bien, interesante. Por acá tengo unas preguntas de las personas que se han estado inscribiendo. Y bueno, algunas las puedo responder por acá. Dice, ¿dónde se puede adquirir una versión en español del contrato NEC? Que yo sepa, solamente existe versión en inglés y encima inglés británico, por si acaso. ¿Ya? Así que, bueno, sí hay que saber algo de inglés, pero descuiden, porque nuestro curso va a citar las cláusulas que se vayan a citar, van a estar en español, ya, las principales, obviamente.
Y bueno, es interesante esto, ¿no? De repente, no sé, ¿sabes de alguna traducción que exista? Yo que sepa, Luis, no sé, no sé si hay alguna traducción oficial. No, oficial no, existen las que ah, se usaron para Panamericanos y para RCC, correcto. Este, y oficial no, no creo que exista en español. Sí, 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 pues. Bueno, por acá tengo una última pregunta. En todo caso, voy a un poco conjugar las preguntas. Algunas son bastante similares una de otra. No sin antes, a ver, acá tengo unas preguntas sobre el curso. Sí, a ver, vamos a repasar en todo caso antes de ir a la última pregunta. Nuestro curso empieza el 23 de junio. ¿Ya? Son de 14 horas netas. Son 14 horas netas. Y luego seguimos al 1 de julio, 8, 13, 15, 18, 22 de julio. Y cuando hablamos de horas netas son horas de 60 minutos, no hay sorpresas ahí. Tienes todos los medios para pagar, sea en Perú, vía internacional, o vía en tu banco local en tu país. Tenemos Ecuador, Colombia, Chile, así que por ese lado, tranquilo, puedes tener toda la confianza del caso. El precio es de 930 soles, que equivale a $245, pero descuida, porque hay un hiper, mega, hiper, ya no hay descuento. ¿Ya? Si ese descuento, ¿cómo lo tienes? Lo tienes simplemente llenando tus datos aquí, con eso sabemos que has participado en nuestro webinar y tienes derecho a un hiper descuento. ¿Ya? Y no es cualquier descuento, o sea, más de 20, más de 25, así con toda seguridad, inclusive más de 30, podría decir. ¿Eh? De repente estamos más de 30. ¿Ya? Sí, sí, no, de hecho, por acá me están confirmando. Bueno, ya no me dicen cuánto es porque tienen que escribir, pues, tienen que llenar. Eh, Juan José, por acá tengo un Juan, bueno, hay dos Juanes por aquí. De repente alguno de ellos eres tú, pero bueno, puedes tomar acá la oferta y poder gozarla o usarla para darle a un compañero, si gustas, pues no hay problema, ¿no? Estudiantes, sí, hay precio especial para estudiante, ¿ya? Así que si eres estudiante y, y quisieras un precio especial, igual llena tus datos, después nos das tu código por interno, tus datos, validamos que eres estudiante, ¿no? Y se te da el descuento sin ningún problema. Acá tengo una pregunta final, en todo caso, Luis, que nos están haciendo aquí bastante interesante, ¿no? Los contratos NEC se vinculan de alguna forma con la guía del PMBOK, así me dicen. Bueno, si en general me he hecho esa pregunta. Habría que ver qué edición. Bueno, no, que yo recuerde, no hay ninguna referencia, pero no he visto, yo me leo las guías, ¿no? Pero no he visto si hay algunos elementos en la parte de alcance que puedan vincularse a NEC. No sé, ¿tú qué opinas, Luis? No, en general el NEC no hace referencia ni al PMBOK ni al APBOK, es su equivalente británico. Eh, sí, hay un privilegio por la gestión y, y en la práctica los contratos NEC que se desarrollan en el Perú tienen una base de gestión, o sea, entre comillas, lo digo, ¿ah? Lo que sería su PMBOK bien montado, ¿no? Esto creo yo ha sido parte de lo que el soporte E2G ha permitido. Ahí hay una organización que se llama UKDT, que significa United Kingdom Delivery Team, que es el que le brinda soporte a los funcionarios, a los ejecutivos peruanos que están a cargo de los proyectos. Creo que uno de los aportes más importantes ha sido vestir con elementos de gestión los contratos, los contratos que se han suscrito para cada uno de los paquetes. Ok, interesante, interesante. Bueno, damas y caballeros, llegamos entonces ya al fin de nuestra transmisión. Acá les dejo el link para los que deseen saber un poco más sobre el curso que tenemos para ustedes. Agradecemos a
Luis, por la deferencia, por el tiempo que nos ha brindado. Él actualmente estás en Costa Rica, me parece, Luis, o estás acá en Perú. No, estoy en Costa Rica ahorita. Costa Rica, Luis es una personalidad bastante requerida en foros internacionales como en Costa Rica, y yo creo que van a tener pues mucho que aprender de él en este curso que tenemos para ustedes. Bueno, sin más que decir, nuevamente muchas gracias Luis, muchas gracias a todos los que se contactan vía redes sociales y por Zoom, que tengan una feliz noche y hagamos las cosas bien siempre y con contratos NEC también. Muy bien chicos, nos vemos. Muchas gracias Luis, muchas gracias a Chao, todos. gracias. Gracias a todos. Chao.